A continuación, damos la bienvenida a Bruno Bressani Teixeira con su ponencia El error, el lapsus y sus estructuras en la sombra y el inconsciente colectivo. Este vaso de agua creo que es de Guillermo. Voy a poner esto un poco. Es nuevo. Este es nuevo. Ah, ¿este es para mí? Sí. Ah, bueno. Yo creí que ya traía babas. ¿Cómo es el cambio aquí? ¿Es con este? O mejor con las flechitas, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Soy Bruno Bressani, estoy iniciando el segundo semestre del doctorado. Mi investigación es el error como herramienta para intervención del archivo. De ahí me ha derivado en diversas reflexiones, diversos ensayos. Este es uno de ellos que preparé para este encuentro en particular, que es Poéticas del Error, en la construcción de lo inconsciente colectivo en la cultura digital. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se plantea en este proceso? Bueno, todas las imágenes que estamos viendo son imágenes que he estado construyendo durante este proceso de este ensayo en particular. Y lo que planteo en este ensayo es cómo se crea un inconsciente. Lo inconsciente, digamos, viene primero planteado por Freud. Por Freud, desde todos estos deseos, todas estas pulsiones que tenemos y que no han salido a lo consciente. Está el subconsciente, que es un filtro que va dejando salir a lo consciente y no sale a lo consciente porque, bueno, pues hay pulsiones que podrían estar fuera de la norma de la convivencia, digamos, social, ¿no? Y entonces Lacan ya plantea que la palabra es la forma en que se presenta lo inconsciente mediante el discurso, mediante la palabra escrita, mediante lo que hablamos, ¿no? Ahí se presenta lo inconsciente. Y entonces una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que tú interpretas. Y ese viaje del mensaje es donde se puede hacer toda la estructura de lo inconsciente, tanto tuyo como mío, y ver los análisis que pueda haber. Viendo eso, bueno, entonces derivo en lo inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Que plantea que hay un inconsciente colectivo donde todos vamos construyendo este imaginario y estas pulsiones, ¿no? Y estos conocimientos. Bien, entonces, lo que yo hago en esta investigación es que digo, bueno, en la actualidad, porque mi trabajo es sobre el archivo, dices, ok, pero ¿qué es lo que está pasando también en la actualidad? Bueno, estamos trabajando con la era digital, con todas las imágenes que subimos, con todas estas pulsiones que vienen en estas imágenes, y entonces estoy planteando lo inconsciente colectivo en la red, digamos, en esta cultura digital, que es este banco de imágenes que hemos construido de unos 15, 20 años para acá, y que nos van marcando con los hashtags, con los etiquetas, etcétera, cómo nos construimos a nivel visual, cómo nos concebimos, cómo nos leemos. Y eso tenemos que analizarlo, tenemos que pensarlo, tenemos que criticarlo, porque no es inocente, no es digamos, una medida casual de cómo nos clasifican. Y esto llevado a las inteligencias artificiales que se nutren de estas bancos de imágenes, que son este inconsciente colectivo, pues nos llevan totalmente a digamos, problemática de los clichés y estándares en los que nos clasifican, ¿no? A partir de ahí empieza a surgir este texto que dice, por ejemplo, en un entorno fascinado por la visibilidad y la cultura de las celebridades, se evidencia un cambio de la subjetividad. Se percibe un desplazamiento de aquella subjetividad interiorizada hacia nuevas formas de autoconstrucción.
Y aquí planteo algunos puntos de datos duros. Por ejemplo, desde el 39 se han tomado 3,5 billones de fotos. Hoy en día, gracias a la accesibilidad a las cámaras y los smartphones, cada 2 minutos se toman más fotos que en todo el siglo XIX, ¿no? Para tener una idea de qué es lo que sucede. Después seguimos. Las tecnopoéticas. El término tecnopoética es un término desarrollado por Claudia Cossack, una curadora, investigadora de Argentina, y nos plantea cómo casi hackear, cómo confrontar las tecnologías y cómo mediante la poética y mediante otras estrategias de lectura de estas imágenes del mundo en el que vivimos, ¿no? Lo estamos viendo con la propia transmisión en Facebook de este coloquio. Las tecnopoéticas y los errores emergen como fuerzas moldeadoras de lo inconsciente colectivo en las redes en el contexto de los acelerados procesos de la globalización y la saturación mediática. Entonces sigue. Según el estudio de este periódico, se ha generado 15,000 millones de imágenes utilizando inteligencia artificial. Para ponerlo en perspectiva, los fotógrafos tradicionales les llevó 150 años desde los primeros inicios de la fotografía hasta 1975 acumular esa cantidad de imágenes. Bueno, lo inconsciente colectivo conformado por nuestras imágenes lo enlazo con la noción de la banalidad del mal, que lo plantea Hannah Arendt en un análisis sobre lo banal que se transformaba la eliminación de los cuerpos en los campos de concentración. Lo retoma Noam Chomsky para plantear lo banal que se transforman las imágenes en esta saturación y en este consumo y en este desechar el pensamiento constantemente, ¿no? El pensamiento, las imágenes, lo que se pone en la red. Bueno, con DALL-E, el modelo de generación de OpenAI, desde su lanzamiento limitado en el 22 se han generado 34 millones de imágenes al día. Que aquí tiene que ver un poco con la ponencia pasada de esta saturación de imágenes. Las tecnopoéticas y los errores emergen como elementos de subversión, de confrontación al pensamiento totalitario, al apagamiento de las miradas, creando enfoques y ensoñaciones que contribuyen a la construcción del inconsciente colectivo alterno, en respuesta a la banalidad de los estándares impuestos por el comercio y la falta de reflexión, ¿no? Entonces, las tecnopoéticas son una forma de resistencia a este flujo constante. Bueno, Midjourney en julio del 22 hasta el momento ha creado 15 millones de usuarios, más de 15 millones de usuarios se han registrado y han creado 2,5 millones de imágenes al día, aproximadamente 964 millones de imágenes desde su lanzamiento. Y estos ya son datos de hace unos meses, entonces esto ha subido. Bien, las tecnopoéticas generan un tejido conceptual que afecta a la percepción colectiva, dando forma a la comprensión compartida de la realidad y contribuyendo a la construcción de lo inconsciente colectivo en las redes. Aquí los errores pueden surgir como se convierten en puntos de reflexión y reinterpretación, ampliando la influencia de las tecnopoéticas en la configuración de la conciencia colectiva. Bien. Adobe también saca sus inteligencias artificiales y se crean más de 1,000 millones de imágenes en tan solo 3 meses desde marzo del 23. ¿No? O sea, estamos a 1 año y cacho de que se abrió toda esta tecnología y estamos a una oleada de imágenes constantes. Las tecnopoéticas buscan cuestionar y desafiar estos caminos predeterminados, creando errores como críticas que brindan aperturas a las expresiones de perspectivas alternativas y a la construcción de narrativas, llevándonos a los límites de la cultura digital dominante, a una conciencia diluida, lo cual se transforma en un flujo continuo en corrientes de pensamiento que resuenan con la noción de fluidez, ¿no? Como dice aquí, se compara la conciencia con un río, con un flujo, con una corriente de pensamiento. Bien, Stable Diffusion, lanzado por Stability AI en el 22, es responsable de generar 690 millones de imágenes a través de sus diferentes canales. Como es open source, ¿no? Cualquier plataforma utiliza esta
fuente para crear sus propios canales de creación de imágenes. Ahora, ¿quién clasifica esas imágenes? ¿Cómo se clasifican? ¿Por qué se clasifican así? Eso también es otra de las preguntas. Bien, los errores, lejos de ser fallas, se transforman en puentes hacia la exploración de las dimensiones compartidas de la psique, a sus miedos y deseos, abriendo la puerta a la aparición de fantasmas colectivas. El escritor asume el rol de medium, aquí sería el artista, asume el rol de medium, e invoca sus fantasmas, miedos, recuerdos y deseos. La expresión artística, lo inconsciente colectivo, se intensifica a medida de los errores, adopta el papel de medium. Estos errores se transforman en este oráculo para dejarnos ver qué es lo que sucede. Bien, la investigación de este portal revela que se han generado 11.000 millones de imágenes utilizando estos diversos portales. Bien, los errores en la red intervienen en la percepción y manipulación del tiempo, experimentando con las temporalidades, desafiando la linealidad y la estandarización del tiempo en la era digital. A técnica es primeramente una cuestión de tiempo, ¿no? De Claudia Cossack. Y entonces, la técnica es esencialmente una cuestión de tiempo. Y aquí también, enlazándolo con la ponencia anterior, es parar este tiempo, este flujo, para detenernos en ciertas imágenes y en ciertos análisis. Bien. Los modelos IA como Runway, que da movimiento, ahora veremos unos ejemplos. Los canales de Stable Diffusion han creado 12,590 millones de imágenes, lo que representa el 80% de todas las imágenes de AI generadas. ¿No? Las tecnopoéticas contribuyen a la formación de una conciencia compartida que valora la naturaleza prospectiva, o sea, que va hacia el futuro, ¿no? Capacidad de proyectar ideas a través del continuo temporal, influyendo hacia una percepción colectiva de la relación entre técnica y tiempo. En este proceso, las tecnopoéticas no solo revelan las complejidades de la psique individual y colectiva, sino que también construyen puentes entre lo real y lo imaginario, transformándose en quimeras de las experiencias compartidas, ¿no? Es estas puentes de reflexión que nos plantean las tecnopoéticas. Es curioso, uno de los artistas latinoamericanos que estuvo aquí en un coloquio pasado fue Eugenio Ticelli, que es una de las médulas de estas tecnopoéticas que utiliza Claudia Cossack para hablar sobre cómo hackear exactamente estas oleadas de información que nos llegan. Bien, en un total se han generado 15.000 millones de imágenes creadas por AI. Esto es más que toda la biblioteca de vectores e ilustraciones de Shutterstock y un tercio de la cantidad de imágenes subidas a Instagram en toda su historia. Benjamin sugiere que la velocidad y la sobreexposición de información en la sociedad contemporánea conducen más al olvido que a la retención significativa de la memoria. A superabundancia de noticias, por ejemplo, se ligava ao esquecimento antes que a memória, que ele considerava mais afim da noção do relato. La información en la superabundancia se conecta más al olvido que a la memoria. De nuevo se conecta a la ponencia pasada, ¿no? El olvido, ¿no? La nostalgia, ¿no? Los errores pueden ser vistos como manifestaciones que desaceleran este ritmo frenético de la información, creando brechas para la reflexión. Aquí tengo el puntero que... Ah, no, ese es otro puntero. Bueno. Las tecnopoéticas buscan desafiar y cuestionar nuestra comprensión de la realidad, la comunicación y la estética, alentando a los creadores a experimentar con nuevas formas de narrativa y expresión, incorporando elementos visuales, sonoros e interactivos en sus obras, creando así un espacio para la reflexión, contribuyendo a construir lo inconsciente colectivo crítico, al desafiar y cuestionar nuestras percepciones de la realidad, la comunicación y la estética. Bien, y aquí voy a presentar una serie de imágenes que se han creado a partir de las citas de los textos que he estado revisando para crear estos diversos ensayos del doctorado. Y entonces el texto que viene abajo, ahí viene la cita, este es de 1000 mesetas, ¿no? De Guattari, de Lucy Guattari. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno provoca estas herramientas, contextos de mayor calaje, de mayor profundidad, de mayor reflexión,
y te aparece, sería en Argentina, mucha fruta, o sea, mucha porquería. Y entonces tienes que ir descartando, tienes que hacer la función del subconsciente, de ser este filtro que no deja llegar a la conciencia todas estas pulsiones de lo inconsciente colectivo, que hay muchos perritos bailando y gatitos, eso hay que dejárselo a los de la publicidad. Aquí estamos en cuestiones de análisis más profundo, ¿no? Entonces voy avanzando un poco rápido para poder ver varias de ellas. También traigo varias impresas, solo que si quieren en algún momento se les muestro. Obviamente pongo algunos parámetros que me gusta la polar y además cosas así, pero ¿qué también quiere decir? La obra no nada más es la imagen, es el texto. El texto tiene que venir. Quedan 5 minutos. Apurémonos. ¿No? El texto es esencial en todo el proceso. Después de esto, bueno, tomo estas imágenes y también, por ejemplo, las pasé por esta otra inteligencia artificial que le puedes poner una imagen fija y te desarrolla una imagen en movimiento para ver cómo leía esta tecnología, esta imagen. ¿No? Ya de por sí había leído esta tecnología el texto, la reflexión. Ahora cómo lo lee en movimiento y sucedió esto, por ejemplo. O aquí sucedió esto. Y ahí aquí es como más un... Entonces, había, por ejemplo, me eché un buen debate sobre la Bienal de Fotografía que estábamos hablando hace un momento. Decía, no, es que utilizó inteligencia artificial, tal autor, y como tú le estás usando. Sí, pero no hizo ninguna crítica a la herramienta que está utilizando, ningún análisis. Lo utilizó como un adolescente utiliza TikTok, o sea, para bailar y decir tonterías, ¿no? Y eso es lo que, claro, ya no me respondió este querido amigo el comentario que hice hacia este otro querido amigo que le tengo mucha estima, pero que realmente sí se pasó 3 pueblos, como se diría en España, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que en este proceso se está intentando hacer un análisis desde cómo funcionan estos modos de reflexión en los que estamos. Sería absurdo negarlos, ¿no? Y tiene también siempre una noción de nostalgia, algo también como los exilios, hay una nostalgia constante, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Tomé la imagen, aquí solo la imagen, no con el texto, esta imagen, abrí el código fuente, que es la base que hace, por ejemplo, Ticelli en las tecnopoéticas, y entonces lo tomas como texto, el código, y entonces intervienes el código, aquí lo interviene con este texto que dice, lo simbólico comenzará a definirse alrededor del habla, del pacto interhumano y de las relaciones del parentesco, y será durante mucho tiempo el objeto privilegiado de la reflexión lacaniana, lo que hablamos al principio, ¿no? Tomo este texto y entonces ahí está, lo integro en el código para ver qué sucede, o sea, estoy hackeando la propia imagen que está construida a partir de texto con el propio texto. Y entonces rompo la imagen, ¿no? Creo otra fractura dentro de este imaginario. Aquí vemos otro, hice lo mismo, solo que con el texto de la propia imagen la hackeé, ¿no? Y entonces ahí fue menos, 2 minutos, ahí estamos. Ya estamos terminando. Aquí hay otro que aquí no se ve. Bueno, sí, se fue casi a nada, tendría que ver un poquito, se come un poco la imagen. No importa. La idea es esto de hackear la imagen, romper y cuestionar la construcción de las propias imágenes. Eso es un poco el inicio de esta investigación sobre el error, las tecnopoéticas y las reflexiones sobre la construcción de los imaginarios en el que estamos, sobre lo inconsciente colectivo en el que estamos. Gracias. Bien, muchas gracias a Bruno. Gracias. ¿Algún comentario, pregunta, algo que le observemos a Bruno, por favor? Soy Viviana, vas con todo. Aviéntate, Viviana.
Bueno, creo que es un tema muy interesante esto que estás abordando, sobre todo que estamos en también un momento en el que la propiedad intelectual es un debate pues, que se está poniendo mucho en duda a partir de estas tecnologías y también de las prácticas artísticas e incluso del diseño también, ¿no? O sea, incluso aquí dentro de la facultad ya ha habido un caso de que ha llegado una propuesta que se nombró como ilustración digital, pero estaba realizada con inteligencia artificial, un poco como esta forma como muy gratuita de la que hablas, en la que también se utilizan estas herramientas sin tener una reflexión crítica. Y entonces creo que es muy importante la reflexión desde esta perspectiva que nos da el campo del arte, ¿no? Que también no se nos olvide que pues esa es la función, ¿no? De sí es de comunicar, pero también ser críticos con nuestra realidad y proponer también otras realidades posibles y no nada más la producción de imágenes como anteriormente a la aparición de la fotografía, esa era la función del arte, ¿no? O sea, ahora ya no es esa, es una función más reflexiva, ¿no? Entonces creo que es muy pertinente, no es una pregunta más bien, Comentario. un comentario, pero creo que es algo que es muy necesario también reflexionar a nivel de institución, porque sobre todo en esta escuela, que también como hemos mencionado en este mismo coloquio, pues adolece pues de una formación muy tradicional, ¿no? Y que incluso pues, también creo que la importancia del posgrado es apuntar a hacer como reflexiones críticas hacia estas, pues como puntos como muy cómodos que se han tomado a partir de muchas dinámicas ya burocráticas y etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es muy interesante también hacer estas reflexiones y llevarlas más allá, también como un contexto institucional, como bien lo mencionabas en la vida de la cultura. Gracias. Bueno, varios puntos. Uno es el de la autoría, ¿no? Creo que desde los dadaístas ya hay una presión hacia el cuestionamiento de las autorías, ¿no? Y creo que nos tendríamos que sumergir más en eso. Siempre con una visión crítica, ¿no? O sea, siempre con una visión de análisis, ¿no? Y no tanto sobre qué herramienta o desde dónde. O sea, obviamente, si te lo copias tal cual y no le das ningún parámetro como en el posmodernismo se decía, esto no es un Andy Warhol, este es un no sé qué. Ah, bueno, entonces hay una reflexión sobre la autoría, ¿no? No nada más es una copy-paste, ¿no? No sé si me doy a entender. Entonces, desde ahí, hacer una reflexión desde estas trincheras, digamos, del análisis y del pensamiento, ¿no? Y no tenerle miedo a esta cuestión de que se nutre de estos bancos de imágenes, más bien tenerle miedo a que sucedan cosas como lo que sucede en la Bienal actualmente, que es, pues parece una muestra de una escuela de fotografía comercial, tipo la Escuela Activa de Fotografía, ¿no? Es triste, ¿no? Con algunas excepciones honrosas, como Rogelio VII, que se fue a su pueblo, con sus familiares, hizo una investigación de archivo, recolectó testimonios y a partir de eso utilizó esta herramienta para construir otras imágenes. Esa es otra cosa. Ahí sí hay una investigación y un análisis, ¿no? En otras es penoso, ¿no? Podrían estar en Starbucks tranquilamente esas imágenes y ya. Y por otro lado, ahora te paso. Y por otro lado, lo de, sí, creo que la facultad en la que estamos debe tomar una postura hacia afuera dura, hacia la crítica de estas banalidades, ¿no? Como le digo, la banalidad del mal, que es la banalidad de estas imágenes fáciles y simplonas, ¿no? Que dominan mucho del campo del arte. Eh, Bueno, sí, ese es un comentario como, yo he visto varias personas que hablan un poquito de este mismo contexto que tú mencionas y dicen críticamente, eso por entre comillas, las cifras de miles, de millones de imágenes y tal. Y yo lo que más les digo es, hay maneras de avanzar y algo, o sea, va a llegar a un punto en el que dejen de decir las imágenes de miles de millones de fotografías que tenemos que y pasemos al estudio de esos datos como y por otro lado a mí me llamó la atención
¿Por qué hay tantas imágenes de mujeres que no hacen recopilación? Ya. Bueno, ahí hay dos puntos, ¿no? Uno es, los datos duros es para darnos una dimensión del mar en el que estamos navegando y una visión crítica creo que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y que creo que es lo que tenemos que fortalecer y empujar más, ¿no? Hacia esta marejada, porque es como, digamos, me decían, no, es que le decía, es como el cine es una herramienta de contar historias, pero puedes irte desde Tarkovsky hasta Derbez. ¿No? Tenemos esas barbaridades de Derbez y tenemos la poesía o la doble vida de Verónica que está de nuevo en la Cineteca, tienen que irla a ver, es poesía maravillosa, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar estas herramientas de forma crítica? Y eso es un... Ahora, ¿por qué aparecen estas corporalidades? No nada, es interesante. Y ahí habla exactamente, recuerdo cuando empecé a utilizarlo. Cuando pones alguna cita, porque son las citas que yo estoy retomando. Las pongo y pone lo seductor, lo erótico, no sé qué, siempre te dispara imágenes de corporalidades femeninas. Y entonces ahí hay una pregunta que es, ¿cómo nos están etiquetando? Y ahora, cuando pones lo promiscuo, bla, bla, que apareció en alguna cita en algún momento, siempre nos ponen corporalidades femeninas latinas o negras. Y entonces fue muy curioso en un taller que estaba, un seminario que estaba con una compañera en línea de Argentina. Sí, así, pero qué bueno que a nosotros, los latinos, no nos clasifican, porque estábamos hablando de estas inteligencias artificiales que se ponen como superhéroes y estas, como mi querido Ulises Castellanos, que es mi villano favorito, que se pone como superhéroe y demás, que es realmente triste. Y le digo, no, y dice, qué bueno que no nos clasifican a nosotros los latinos como superhéroes. Le digo, no, es que sí nos han clasificado, pero como lo obsceno, lo prohibido, y eso es preocupante. Y por eso tenemos que hacer el análisis desde dónde vienen. Incluso con este Gonzalo Volpe estaba una vez hablando, viendo este proyecto, si hay que analizar desde dónde viene la clasificación de esas imágenes, porque hay un pensamiento político claro de cómo nos quieren poner en ciertos lineamientos, ¿no? Y cómo se resaltan estos clichés, ¿no? Esa es una de las razones por qué aparecen tantas corporalidades de diversos géneros. Pero también pones, perdón, sumado a lo que dice la doctora, pero también tú estableces ciertos parámetros. Claro, claro. Sí, establezco ciertos parámetros, ahí sí por pulsión de propios gustos y por es que no sabes lo que aparece. Son, pero hay muchas que no aparecen en la presentación, ¿no? Y sí intento ser, que sea algo afín a la construcción de las imágenes que he hecho desde siempre, desde antes de llegar a esta herramienta. Baila. Y esa sería la última. Ok. A ver, gracias. Es una pena que sea la última, porque hay conversación, pero yo creo que esa es la gran función del coloquio. Pero aprovechando que se armó discusión, Sí. pensando en la institucionalidad y la crítica que estás planteando, que es también es salir sumando esta discusión de lo que debería hacer la cadena de artes, como productores de imágenes o personas que están trabajando con las imágenes directamente, también debería ser el lugar donde ocurre una discusión de lo que decía, de ser, de los posibles, etcétera, etcétera, de otros mundos posibles, y eso implica pensar una ética, no una moral, que claro que no es una moral y que no se fije, pero pensar en las problemáticas éticas de la imagen ahorita, y cómo estamos pensando y cómo estamos produciendo esas imágenes, porque somos las personas que están produciendo imágenes y quieren estar en ese medio, no estamos en la locura de producir por producir imágenes, hay una intención. Entonces yo creo que también deberíamos de pensar dentro de esos universos que ese es como en el universo general de qué estamos pensando, ¿no? Porque si no siempre nos van a poner los discursos sobre lo que es nosotros. Entonces, Gracias. O sea, volvemos a la palabra, al discurso.
primero tenemos que ver el discurso, ¿no? Y tiene que ser congruente con las imágenes que también estamos construyendo, ¿no? Entonces se tienen que ir entrelazando. Te digo, yo pongo el ejemplo de la Bienal porque es una institución que marca ciertos parámetros de creación de imágenes en este país y entonces hay una desvinculación o una superficialidad tremenda entre leer la ficha y ver la obra y entonces ahí es donde se construyen, se fortalecen o se derrumban y se diluyen las propuestas, los discursos, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, la justificación y el discurso y la congruencia tiene que ser la base para poder realmente ver las narrativas que estamos proponiendo. No, Está ok, está ok. Bueno, muchas gracias. Raúl. Gracias. Conocimiento. Muchas gracias. Ah, Gracias. gracias, Juan. Estamos hablando. Sí.